En el día de ayer, estamos en el Congreso de Energías Renovables. En este caso, el primer congreso, esperemos que tenga una trayectoria amplia y que podamos reunirnos poco a poco aquí cada año para ir teniendo cada vez una visión más optimista de hacia dónde vamos y si se van consiguiendo o no realmente los objetivos que debemos cumplir. En los paneles anteriores hemos estado hablando de la problemática que entraña el modelo actual que hay de producción de energías renovables con grandes extensiones y demás. Y ahora vamos a pasar a tratar modelos alternativos para la producción de esta energía renovable, modelos que en algunos casos son de autoconsumo. Tenemos personas que nos van a hablar de cooperativas energéticas y tanto en España como en Portugal, que seguramente habrá diferencia entre ambos países y ellos son los que nos los van a poner encima de la mesa. Tenemos a cinco panelistas ahora mismo y os los voy a presentar y luego ya vamos pasando cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Lorena Torres, es encargada de proyectos en la Cooperativa Extremeña Energética En Verde. Ella es ingeniera civil con maestría en desarrollo rural y en energías renovables y nos viene a contar la experiencia que tiene En Verde poniendo la energía en manos de las personas y dejando en ellos la soberanía y el desarrollo del territorio. Lorena viene un poquito tocada de la garganta, así que le vamos a tener que perdonar si en algún momento tiene que parar su intervención. Esperemos que no. Por otro lado, tenemos a Juan Antonio Morales López, es licenciado en Ciencias Biológicas y diplomado en Graduado Social, es apicultor profesional, es cofundador de la Plataforma contra la Instalación Eólica de Iberdrola en Garcíaz en el 2020, impulsor y dinamizador de la Cooperativa Energética Local de Extremadura en Garcíaz, que se inició en 2021, y presidente de esta cooperativa, que en 2022, si no estamos confundidos, contaba con unas 55 personas conformando la cooperativa. En tercer lugar tenemos a Ángel Carlos Bernaldez. Ángel Carlos es delegado en Extremadura de la Unión Española de Fotovoltaica, UNEF, que reúne a más de 770 empresas a nivel nacional que están relacionadas con el sector, desde las empresas que están promoviendo grandes extensiones de plantas fotovoltaicas hasta la persona que está haciendo autoconsumo, con lo cual tiene un bagaje amplio y un conocimiento bastante interesante respecto a lo que supone hoy en día esta problemática. Y también nos va a contar pues, cómo ha ido evolucionando en los últimos años el sector, cómo ahora nos contaba en el café, ¿no? Pues sí que ha habido un incremento bastante amplio del autoconsumo en España y cómo poquito a poco se van dando ciertas facilidades a la hora de determinados trámites y determinadas cuestiones que nos va a ir contando él. Además, es responsable del área de negocio de energía de Arran Consultores desde el año 2007, que es una empresa que está instalada en Badajoz y que da servicio a un perfil bastante variado también de personas que están relacionadas con este ámbito. Por la parte portuguesa tenemos a dos representantes. Tenemos a Gil Pereira, que es miembro del Consejo de Administración de la Asociación Famalicão en Transisao y miembro del Grupo de Trabajo Territorio en Transisao y profesionalmente trabaja en educación ambiental. Esta asociación, Famalicão en Transisao, se crea en 2016 para crear comunidades que sean localmente resilientes y fomentan una economía circular y un consumo responsable. Ellos están situados en el norte de Portugal, cerquita de Oporto, ¿verdad? Y tienen diferentes nodos o diferentes cooperativas y lo que hacen es también retroalimentarse de la experiencia que pueden tener unos y otros. Y finalmente tenemos a Miguel Macías, que es miembro de GEOTA, Grupo de Estudios sobre Planificación Territorial y Medio Ambiente. Él es ingeniero ambiental e investigador en energía y clima en el Centro de Investigación en Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nova de Lisboa. Y comentaba en el ratito que nos hemos conocido un poquito antes que si bien hay ciertas cuestiones que ya se han venido reiterando a lo largo de ayer y de hoy y sobre las que va a pasar quizás un poquito más por encima, aunque sí que quiere puntualizar algunos aspectos, nos va a contar también su experiencia
como cooperativa energética de una zona al norte de Lisboa. Entonces, bueno, sabemos que tenemos unos 10-12 minutos que nos están contabilizando el tiempo y nos van a ir mostrando cuándo tenemos que ir acabando. Y si nos importa, y damos ya paso a cada uno de vosotros, empezamos por Lorena. Aparece tu presentación y puedes ir pasando. Y al paso de aquí, ¿no? Vale. Bueno, buenos días. Mientras sale, ¿no?, agradecer la organización y la invitación a esta jornada. A jornada, no congreso. Tan importante y tan necesario y que siga habiendo muchos más. No sé si le tengo... Ah, va a aparecer, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, en esta presentación hemos querido pues mostraros un poco qué es En Verde, cuál es nuestra visión del panorama actual energético que está ocurriendo en Extremadura y cuáles son las alternativas que nosotras proponemos para salirnos de este sistema. En Verde es una iniciativa totalmente ciudadana, abierta, democrática y participativa y sin ánimo de lucro, en el que personas de todas partes de Extremadura nos hemos unido con un propósito en común, que es salirnos de este sistema centralizado, es decir, en el que en grandes centrales se genera la energía para luego distribuirla a los puntos de consumo. Y en esta andadura estamos trabajando en red, tanto a nivel nacional como europeo, con otras comunidades y cooperativas que llevan operando en algunos casos pues más de 15 años, que nos sirven de red, de puesta en común, de información, de experiencia, de proyectos que iniciamos en común y que es tan importante que estemos unidas. Y a nivel regional pues hemos ido creando una red de tanto de las personas propias, socias voluntarias de la cooperativa, que es un equipo multidisciplinar, pues tanto desde el área de la comunicación, de la educación, de la ingeniería, de tema legal, de dinamización social, etcétera. Y luego con asociaciones y empresas que están en la región y conocen su realidad y sus necesidades. Haciendo así un pequeño apunte a todo el tema del sistema energético, pues simplemente mencionar que existe un oligopolio en el que el mercado de la energía está controlado en un 80% por tres grandes empresas, que como todas sabemos, Extremadura es una de las regiones que más energía produce y una de las que menos consume. Y esto debería significar que revierte en una gran riqueza para la región y para sus ciudadanos. De hecho, la mitad de nuestra actividad industrial está significada por el sector energético. Pero la realidad es bien distinta. Y es que estas empresas que tienen aquí las grandes centrales de generación no revierten sus beneficios en fiscalización en nuestra región. Y la realidad es que pasando la fase de ejecución de estos proyectos, el empleo estable industrial que realmente queda en la región es de un 5%. Por otro lado, pues los municipios que están en las inmediaciones de estas plantas, pues sufren las condiciones no siempre éticas de arrendamiento o de venta de sus tierras o de expropiaciones forzosas y demás. Además, enemistades entre las propias vecinas respecto a la opinión que tienen sobre el uso que se va a dar de esas tierras o parcelas que quedan totalmente aisladas en medio de un mar de placas o
o cosas por el estilo, ¿no? Y luego, bueno, pues que muchas veces estos arriendos pues son de 25 años de vida útil y después lo que queda, ¿no? Esa herencia que queda para las generaciones futuras es un campo lleno de cimentaciones de hormigón que poca utilidad diferente se le va a poder dar en el futuro. Merece la pena mencionar aparte el impacto medioambiental, que más allá del impacto visual y de hasta flora y fauna del lugar, me cabe mencionar que la conservación tanto de flora y fauna durante la fase de ejecución de estos proyectos está en manos de una consultoría que está pagada por la propia constructora, con lo cual, bueno, pues la conservación la vigilan personas pagadas por la propia constructora. Y bueno, pues mencionar también el incremento de temperatura en las inmediaciones de parques fotovoltaicos o el gasto hídrico que supone el limpiar las centrales termosolares, por no hablar de generaciones de vertidos de benceno y demás que han ocurrido y que, por suerte, están ya más controladas. Desde Enverde, la propuesta por el modelo distribuido de generar la energía entre las ciudadanas de Extremadura en el punto donde se consume pasa también porque estemos informadas y tengamos capacidad de decisión. Y esto pasa por formarnos y tomar voz en este ámbito energético que tan complejo nos resulta. En estas alternativas que desde Enverde proponemos, pues la primera pasaría por decidir a quién le damos el dinero en nuestra factura de la luz todos los meses, si va a ser para seguir alimentando este oligopolio que tenemos. Pasa también por conocer qué conceptos tiene nuestra factura y qué se cobra y obviamente la energía más ecológica es aquella que no se consume. Por lo tanto, todo esfuerzo en aislamientos y en hacer una arquitectura más bioclimática, pues siempre va a ser lo más eficiente. Un paso más sería generar, si no toda, parte de nuestro consumo, hacerlo con empresas locales, con empresas instaladoras que estén en nuestra zona, utilizar las cubiertas que tan numerosas son y no usar terreno productivo. Y, por supuesto, pues en vez de comprar baterías físicas, pues utilizar las baterías virtuales que ofrecen las comercializadoras. Y ya el siguiente paso, ir un paso más allá, sería las comunidades energéticas. Como voy mal de tiempo, voy a pasar. Se confunde mucho el concepto de comunidades energéticas con autoconsumo colectivo. Para poner unas placas en nuestro bloque de viviendas donde vivimos no hace falta constituirse en comunidad energética. Es simplemente un autoconsumo colectivo que se legaliza y no hay más. La realidad en Extremadura es que hay un bajo conocimiento de toda la legislación que hay, se desconoce mucho también del autoconsumo colectivo. Tenemos poca experiencia en procesos participativos, no como otras regiones que parece que llevan mucha andanza en el tema. Y bueno, pues pocas comunidades energéticas, ya que hay otras regiones que llevan apostando y subvencionando estas iniciativas mucho tiempo. Y la dispersión geográfica que tenemos no ayuda. Que una comunidad energética no deja de ser un proceso cooperativo, colectivo, en el que todas las entidades y personas que forman un lugar se unen para hacer una actividad energética. Que desde Europa y desde las subvenciones que se están dando se marcan como tres necesidades, que es que se debe de garantizar que hay una participación y toma de decisiones de todos los miembros, que se constituya bajo una figura jurídica, da igual que sea asociación, cooperativa, fundación, consorcio, lo que sea, siempre que garantice esta democracia. Sí que mencionar pues, que lo que excluye las comunidades energéticas es que haya grandes empresas que tomen el control. Y sobre todo, es que no haya una actividad empresarial, que no haya un ánimo de lucro, con lo cual que los beneficios sean otros.
Y por supuesto, pues que estos paquetes que una empresa nos vende, en el que además ya vienen con condiciones como los precios dados, pues no es una comunidad energética, es otra cosa. Ya que una comunidad energética lo primero que se trata es de generar comunidad, de que las personas que están en el lugar, ya sean personas mayores, mujeres, cualquier colectivo vulnerable, que tenga la oportunidad de formar parte y decidir qué actividades se hacen y cómo. Y las actividades pues, pueden ser muchas, pues obviamente puede ser el autoconsumo, pero también puede haber una compra colectiva de ventanas con buenos aislamientos para que salga más económica y bueno, pues puede haber otros tantos. Lo más importante es que haya un grupo motor de personas que guíen y lleven adelante el proyecto y bueno, pues que haya una dinamización social, que se trate de que todas las personas tomen las decisiones. Aquí vemos pues, un montón de temas que creemos que se deben tocar en una comunidad energética. Y bueno, mostraros simplemente así rápidamente ejemplos de iniciativas que se han formado a nivel de municipio, algunas más impulsadas por ciudadanía, otras más por ayuntamiento. Aquí en la ciudad de Mérida hay una ahora mismo en marcha, que está a punto de comenzar la instalación. Y bueno, pues mencionaros que está aquí la página web y ahora ya sí que comentaremos cualquier duda que tengáis. Y nada, y daros las gracias. Muchas gracias no sé si se me escucha, muchas gracias a Lorena por su intervención. Luego ya en la parte de debate sí que a lo mejor nos puedes dar ejemplo de algunas de las comunidades y un poco la realidad de cada una de ellas. Y pasamos ahora a García, la experiencia de García con Juan Antonio Morales. Hola, buenos días. Voy a esperar un poquito a ver si pueden poner un vídeo para que más o menos se vaya viendo el entorno del que vamos a hablar, ¿no? Que es García, es un pueblo a medio camino entre Trujillo y Guadalupe, enclavado en lo que son las Villuercas, en la parte oeste. Bueno, aquí ya lo voy a poner, es un minuto solo lo que dura, es de un programa de radio que luego le hemos puesto nosotros las fotos, ¿no? El programa de radio es Radio 3 del Bosque Habitado, creo que se llama. Bueno, mientras sale... Ah, ya sale. Bueno, ha sido muy breve, pero para que veáis un poquito los entornos que tenemos aquí en Extremadura y, aunque parezca mentira, en este entorno hace 2 años se presentó que se querían hacer 3 parques eólicos en la zona rodeando todo el pueblo. El pueblo está sobre unos 700 metros, está rodeado de montañas que de media tienen unos 1000 metros de altitud, el punto más alto son 1124 y en este entorno, que hace en la primera burbuja de las renovables del 2005 a 2010 hubiera sido imposible porque había una regulación que prohibía que por encima de 600 y pico metros se pudieran instalar parques, lo que se llama parques, que ya el nombre de parque no se debería aplicar, sería un polígono industrial de generación eléctrica con turbinas eólicas, pero bueno, en esto de parque parece que se blanquea todo, igual que con los parques fotovoltaicos, que también son polígonos industriales de generación eléctrica, ¿no?
El caso es que en el año 2021 nos encontramos de la noche a la mañana ya casi un día, de repente nos levantamos, había unas torres de medición de casi 80 metros y empezamos a preguntar lo que han comentado los compañeros antes, de que la ciudadanía prácticamente se entera de casualidad de lo que está pasando y empiezas a pensar y dices, al final, que son un parque eólico, luego a los 15 días llegó otro y a los otros 15 días llegó otro. Nos iban a rodear por todas partes, ¿no? Frente a eso, hubo una reacción ciudadana, que voy a hacer lo más breve posible porque quiero centrarme en lo positivo. Como de una cosa negativa ha surgido una iniciativa positiva, ¿no? Y, de hecho, yo casi no debería estar aquí hablando hoy. Es una anomalía porque yo me dedico a la producción primaria. De alguna manera también es una generación de energía. Me dedico a la producción de hidratos de carbono, que son la miel y el polen, que quieras que no es la energía que fluye en todo el ecosistema, energía fotovoltaica, al fin y al cabo, que recogen las plantas hoy por la mañana y mañana por la mañana ya las abejas la tienen transformada en hidratos de carbono en miel, ¿no? También somos productores de energía todos en una medida u otra, ¿no? Total, que en ese momento se planteó, bueno, la típica oposición, porque claro, veíamos en base a tres premisas principales. La primera, porque no todo el mundo tiene la sensibilidad ambiental que se desearía en una sociedad madura, pero bueno, eso ya llegará si tiene que llegar. Entonces, hubo primero un planteamiento a la gente se le planteó, está demostrado en los estudios que en 20 años que se han instalado molinos en España, en 20.000 molinos, no han generado riqueza en los entornos que se han puesto en la mayoría de los casos. Más bien una pérdida de valor del territorio, aproximadamente un 30% de todo el territorio, de casas, parcelas, fincas, etcétera, ¿no? Esto, como casi todas las zonas de montaña de Extremadura, ya sabéis que hay grandes fincas, grandes terratenientes. Ellos ya no hace falta que se lo explicaran, ya lo sabían a la primera. Entonces, ya lo sabían de antemano. Ya había una oposición de la mayoría de los grandes tenedores de tierra porque se iba por lo poquito que dan los molinos, que es encima como a corto plazo. Luego ya, como son contratos tan complejos, casi con lo que se ha visto con el tiempo, que te van bajando las primas, lo que te dan, y al final casi que no te dan nada, ¿no? Entonces, más o menos el 80% del pueblo, una cosa bastante singular, estaba en contra de, cuando se conocieron estos datos, estaba en contra de esta instalación de molinos. En un segundo plano estaría el impacto ambiental, claro, y que al final es un impacto económico también, porque, por ejemplo, el impacto que hace, como ha hablado antes Marcelino del aseo, sobre las aves es tremendo y eso impacta en todo el ecosistema. Y sobre todo tampoco se habla mucho, por ejemplo, de los murciélagos, que son los más afectados. El año pasado se estima, leí el otro día, como 200.000 murciélagos murieron por lo que sea, les atraen los molinos, será porque las balizas que llevan arriba atraen insectos o algo así. Total, que los animales, el aspa de un molino se mueve a 80 kilómetros por hora en su punta y barre una superficie como de un campo de fútbol en 3 segundos. O sea, eso para un ave o un murciélago o muchos insectos es casi imposible de esquivar. Pues yo pongo de ejemplo un poco pues, el impacto sobre un animal tan humilde como son los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son los depredadores de una plaga importantísima que hay en las dehesas que devasta las encinas, que es una especie de polilla, que luego hace una oruga, que se va comiendo los brotes tiernos de la encina. De hecho, en dehesas del norte de Huelva, sur de Badajoz, que se dedican al cerdo ibérico, donde hay dinero y hay que conservar esas encinas, se ponen nidos para que aniden los murciélagos, se incrementa la población de murciélagos, como sea. Aquí eso hubiera sido ya un impacto que se hubiera visto al cabo de unos años, a lo mejor ya tarde, ¿no? La degeneración del encinar de estas dehesas que habla, porque creo que el texto es de Araujo, que estuvo allí apoyándonos, y la degradación de la dehesa en ese entorno, y la gente a lo mejor casi se descubriría tarde que hubiera sido un poco por la bajada o casi la extinción de los murciélagos en esa zona, ¿no? No ya contar de las aves de gran tamaño. Pues según los estudios que se han hecho en Navarra, que parece ser que es la comunidad que está estudiando un poquito más esto, más avanzada, también en el tema de comunidades energéticas. De hecho, ahora comentaré que nos hemos asociado a una red de comunidades energéticas con sede en Navarra. Parece ser que cada 3 días muere un ave de gran tamaño en un parque eólico. Allí teníamos 3 parques eólicos, la muerte hubiera sido de un ave de gran tamaño cada 3 días, ¿no? O cada día. También por comentar, bueno, el otro día me ocurrió una cosa anecdótica, ¿no? Pero no sé contarla. Estaba yo trabajando en lo alto, lo que ya nosotros llamamos la cuerda, que es lo alto de las montañas, y de repente tenía al lado un águila imperial en un roble que me estaría observando. Yo cuando me moví se hizo al vuelo y pensé justo en un sitio donde iban a instalar uno de los famosos molinos. Digo, mira, este animal por lo menos se ha salvado, ¿no? ¿Y por qué estaba ese animal allí? Luego me di cuenta que estaban ahí las vacas del ganadero
y había una que habría parido hace poco. Tenía la placenta y seguramente estaba aprovechando la placenta pues cuando lo paren los animales se les cae, o cuando muere un animal, un ternero o lo que sea en el campo, lo aprovechan hasta cualquier tipo de ave, ¿no? Y por esta, otra cosa que quería incidir, aprovechando aquí esta oportunidad que me dan, que yo creo que en Extremadura había que este ecosistema tan único y tan peculiar que tenemos la región con mayor biodiversidad de Europa, en un ecosistema que es el de la dehesa, que no es un ecosistema natural, es un ejemplo de cómo el hombre ha colaborado con la naturaleza para sacar la máxima productividad y a la vez fomentar la biodiversidad sin afectar. O sea, yo creo que debería venirse aquí a estudiar los técnicos de Europa que hacen las regulaciones ambientales de cómo se hizo eso. Se empezó hace 2000 años, este territorio no se despobló completamente como las dos Castillas, aquí se llegó a ese equilibrio y ese equilibrio está mantenido por el hombre, en concreto por el ganadero. Por eso pienso que la primera especie que había que proteger en Extremadura es el ganadero de la dehesa, porque es el que mantiene el ganado de la dehesa y en la dehesa mantiene todo el ecosistema, sobre todo ganadero de ovejas, de cabras y vacas, en primer lugar. Y luego estamos todos los demás que vivimos de la dehesa, ¿no? En tercero o cuarto lugar, ¿no? Bueno, yo creo que me estoy enrollando muchísimo. Voy a entrar con el tema de la comunidad energética. Se planteó el tema de la comunidad energética como alternativa para producir nosotros la energía, de lo que tanto hemos hablado. ADNES nos apoyó, Chema, desde el primer momento. Fuimos allí al País Vasco, vimos ejemplos reales de la red de comunidades energéticas, cómo lo estaban haciendo. Y llevamos 2 años gestionándolo. Al final se va a hacer en la nave nuestra, la que tenemos de la miel, son 300 metros cuadrados que miran al sur, de tejado, y ahí cabe para 55 familias. Energía. El presupuesto son 55.000 euros, tocamos a 1.000 euros por familia de media. Los que tenemos algún pequeño negocio, como es mi caso, pues a mí me sale 2.000, a otro le sale 500. El que hace en el pueblo tiene una fábrica de embutido, pues le sale un poquito más, en fin, las tiendas, pero la media son 1.000 euros. O sea, 1.000 euros por cabeza y tenemos nuestra propia energía, simplemente con un simple tejado. Da hemos calculado más o menos, son unas 55 familias por 150 personas, más o menos, equivalente, ¿no? Con lo cual, yo me hago la idea de que una superficie, un tejado como este donde estamos ahora, daría aproximadamente para un pueblo de 1.000 personas, ¿sabes? Porque lo he medido antes con el SISPA, cuando estabais sentados, y he hecho una extrapolación de la superficie. O sea, una cosa así, que es más o menos como un polideportivo de un pueblo, daría para un pueblo de 800 o 1.000 habitantes. No haría falta poner estas macroplantas fotovoltaicas como la que han puesto al lado de nuestro pueblo, al lado, que es Aldea Centenera, que es la mayor de Europa. Y el otro día me decía una persona de allí, que vive allí, dice, ha llegado la planta y nos hemos quedado igual como estábamos. Por eso yo esta charla quería haberla presentado, bueno, tenía una idea, porque no la he podido escribir mucho, porque estoy todo el día en el campo, pero quería haberla presentado un poco en plan como un cinematográfico, ¿no? Como con 4 películas que os diga ya os sabéis la idea, ¿no? Como la primera es Bienvenido Mr. Marshall, la segunda sería Asbestas, las tensiones que se generan en los pueblos, Alcarrás, que sería esa pena por la pérdida del territorio, ¿no? Y otra que sería Avatar, ¿no? Ese sentimiento que te queda cuando te llegan a arrasar tu territorio que tú consideras muy valioso y que alguien no tiene sensibilidad ninguna en algún despacho, ha visto unas montañas y ha puesto allí como palillos unos cuantos molinos y sin pensar las consecuencias para el territorio, las personas que viven allí que puede tener eso. Y no sé si se me ha quedado algo. Pues solamente un dato, decir que una placa solar actualmente da 5 kilovatios al día. Es justo lo que necesita una persona para la energía que consume al año, o sea, y ocupa lo que ocupa el espacio que duermes en la cama o en la puerta de tu casa. O sea, son 2 metros cuadrados. Si juntas con el de tu pareja, ya tendrías los 10 kilovatios al día, que es la media que según Red Eléctrica se consume un hogar al año, ¿no? O sea, por día. Son 3.600 kilovatios al año. O sea que ese sería el camino para hacer esta transición energética y nada de no se debería haber puesto ninguna placa ni nada en el campo antes de haber llenado todos los espacios urbanizados ya y producir esa energía en espacios ya que están degradados, ¿no? Nada, muchas gracias. Han sido varios los aspectos que ha tratado Juan Antonio. Sensibilización, concienciación, una palabra imprescindible que es equilibrio, llegar a ese equilibrio que parece que es al que no sabemos o no podemos llegar, es importante. Y sobre todo la experiencia de un municipio pequeño que ha sabido enfrentarse al
al grande que viene a arrasar. Entonces, de verdad es un ejemplo muy, muy, muy interesante y muy valioso, sobre todo en este tipo de foros. Pasamos con Ángel, que nos viene a contar su experiencia como representante de UNEF y bueno, le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitar a UNEF a este acto y a todos los asistentes, tanto presenciales como en remoto, que nos están escuchando. Presentación. Bueno, una breve introducción de qué es UNEF. Yo vengo aquí como codelegado de Extremadura, representando a esta asociación. UNEF es la Unión Española Fotovoltaica. Digamos que es la asociación de referencia en el sector fotovoltaico en España, ya desde el año 2012 que fue fundada, y aglutina empresas de todos los ámbitos en el sector, desde productores, instaladores, comercializadores, fabricantes, etcétera. Desde UNEF partimos de que consideramos que las plantas solares fotovoltaicas en suelo es un pilar fundamental para la descarbonización del sistema, por la cantidad de energía eléctrica que son capaces de generar y la flexibilidad y rapidez con la que se pueden implantar. No obstante, en UNEF estamos trabajando mucho para expresar a la sociedad el compromiso cada vez mayor de los asociados con que esta transición se tiene que hacer de una manera ordenada, como comunicación y con ciertos valores, que es lo que vengo aquí a exponeros. Consecuencia de esa filosofía de que esta transición se tiene que hacer de esta manera es el sistema propio que ha elaborado UNEF para certificar la sostenibilidad de las instalaciones fotovoltaicas. Ya en el 2009 redactamos una guía de mejores prácticas. Esa guía se difundió incluso a las comunidades autónomas para que lo tuvieran en cuenta a la hora de evaluación de los aspectos ambientales, que son las comunidades las que tienen esa competencia o el Ministerio. Y fruto de este sello es trabajar en 4 ámbitos. Uno es el impacto socioeconómico de la planta, la gobernanza, la integración ambiental y la protección de la biodiversidad y la economía circular. Yo tengo la esperanza de que muchos de los puntos que voy a exponer ahora les gusten a los ponentes anteriores, porque la verdad que me he sentido identificado y creo que es un poco un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas mejor para tener en cuenta esas sensibilidades. En cuanto a impacto socioeconómico, decimos que se tiene que hacer con una lógica de creación de valor compartido en la comunidad local en la que se ubicará el proyecto. Antes ha habido ejemplos. Yo creo que las cosas no se pueden hacer, lo primero, sin que la comunidad local tenga la información, tenga la comunicación. No se puede presentar un proyecto en un lugar sin antes haber tenido esa comunicación. Eso es hacer las cosas mal. Los puntos concretos que certifica este sello que se han tenido en cuenta en el desarrollo del proyecto: el primero, creación de empleo local, que se haya publicado una oferta de empleo en el municipio donde se va a implantar la planta. Segundo, formación para el empleo, que se haya ofrecido al ayuntamiento la creación de aulas de formación para demandantes de empleo, previo al inicio de la obra. Tercero, inserción laboral, favorecer la contratación para la construcción y mantenimiento de la planta de personas en los colectivos con dificultad de empleabilidad, priorizando trabajadores agrarios que pudieran verse perjudicados por esa implantación, etcétera. Otro punto, efecto tractor en la economía nacional, regional y local. Priorizar contratación de bienes y servicios de proximidad. La planta no solo genera trabajo durante la fase de obra, hay fases previas en las que hay que hacer estudios antes de que ni siquiera se haya presentado un documento. Eso da trabajo a consultoras ambientales, ingeniería, arquitectura, etcétera. Y también hay empresas, porque se acaba haciendo la planta y el que ha aprendido a hacer esa planta está ya buscando trabajo en otra planta y hay mercado, ¿no? Y ese desarrollo, eso es empleo que se va creando y se va consolidando. Siguiente punto, compatibilidad con actividades económicas existentes. Se certifica que se ha favorecido el uso del terreno de la instalación una vez construida la planta para pastos en ganaderos de la zona y desarrollo de otras actividades agropecuarias.
y también beneficios para la comunidad local. Aquí nos referimos a que se hayan implementado medidas que garanticen retorno económico directo a la comunidad como resultado de la construcción de la planta. Ejemplos: emisión de bonos vinculados, financiación a través de plataformas, programas de eficiencia energética, autoconsumo y demás. Esto es lo que hablamos de impacto socioeconómico. Gobernanza, también se ha hablado antes de gobernanza, muy importante. Se busca garantizar la implicación de la comunidad local en el desarrollo del proyecto y que el éxito del proyecto atienda a necesidades específicas del territorio. Hablamos de convenios de colaboración con autoridades municipales, ofrecer al ayuntamiento la firma de un acuerdo de colaboración con objetivos vinculados a la creación de empleo estable y de calidad. Diálogo con asociaciones y actores locales. Lo que decía antes, con el objeto de asegurar que se entabla diálogo con esos actores locales para atender cuáles son sus preocupaciones, en qué puntos podemos encontrar áreas de mejora. Siguiente, también se ha comentado, la renuncia a la expropiación forzosa de los terrenos de la planta fotovoltaica. Las instalaciones de generación de energía eléctrica, por ley, son de utilidad pública. Esa utilidad pública, el único objetivo, y así lo pone la ley, es la expropiación. Este sello renuncia a ese derecho de expropiación. El punto que más apartado recoge este sello es la integración ambiental y protección de la biodiversidad. Primero, emplazamiento fuera de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 no significa inmediatamente que ahí no se pueda implantar la planta. No obstante, desde UNEF lo que queremos es ir más allá de lo que son los requisitos de la ley. Y este es uno de los puntos donde se garantiza que la planta no afecta a Red Natura 2000 o zonas críticas afectadas por planes y estrategias de conservación. Evaluación de impacto ambiental acumulativo. Se tiene en cuenta en el estudio de impacto ambiental no solo las plantas existentes, sino las que estén en construcción e incluso las que estén en fase de promoción. Por supuesto, vallado permeable para permitir el trasiego de fauna, renaturalización, implantar medidas específicas para el fomento de la biodiversidad, nidales, refugios de reptiles, roedores, charcas, insectos, etc. Hay casos, y desde el 2006 que vino el primer boom de las renovables hasta hoy en día, se van viendo cómo hay zonas donde se favorece esa creación de esa fauna. Es muy interesante los resultados que se encuentran. Prevención en la degradación del suelo. Las cimentaciones no se harán con hormigón, se hará hincado directo. Minimización del espacio ocupado. Aquí un ratio que pedimos que se cumpla, que es de 2,5 hectáreas por megavatio, con lo cual el espacio se minimiza. El diseño de las líneas de conexión, un punto también muy importante. Paralelo a infraestructuras existentes, con lo que se hace un corredor. Compartido con otras líneas de promotores, con lo que no se duplican infraestructuras ya existentes, y alejado de zonas protegidas. En cuanto a la capa vegetal, respetar la capa vegetal natural, ¿de acuerdo? No remover el suelo fértil. En caso de que sea necesario, se tendrá que restaurar. Y trasplantado de árboles. También lo mismo. En el caso de que se hayan eliminado árboles existentes en la zona, se tiene que compensar. Por último, economía circular. No queda solo en la fase de promoción, construcción y ejecución de la planta. Hablamos de que se garantice el reciclado de los materiales de construcción, operación y mantenimiento, reduciendo al máximo los residuos generados. El reciclaje de los paneles fotovoltaicos y de otros componentes, de que haya un sistema de responsabilidad ampliada del productor, que se encargará de su reciclaje. Y gestión de residuos durante la obra, evitando contaminar suelos y aguas. Como decía antes, en la fase de construcción, asegurando adecuada gestión de los mismos y evitando contaminación de suelos y aguas. Esta es la voluntad tanto de UNEF como de los socios de UNEF. Ha cambiado mucho, yo creo, cómo ha evolucionado el sector. El sector es consciente de que tiene que tener en cuenta estas sensibilidades que están apareciendo muchas hoy en día, y esperamos que este sello y esta guía de buenas prácticas pues dé un poco de luz y un poco de esperanza a esos mensajes que a veces parecen un poco negativos. Me gustaría acabar por mención de la
de la moderadora con el tema del autoconsumo. Una pincelada muy rápida de cómo veo que ha evolucionado el autoconsumo en los últimos años. Bueno, el problema del autoconsumo de hace unos años era pues el impuesto al sol. No era un impuesto, la verdad, que económicamente fuera excesivo, pero causaba un efecto huida tremendo, ¿no? Desde que se quitó el impuesto al sol, desde la empresa donde yo trabajo no percibimos un disparo del autoconsumo. Fue un poco decepcionante, ¿no? Lo que sí se ha percibido en el último año y medio, que prácticamente vamos duplicando año tras año la potencia de autoconsumo, tanto industrial como residencial como comunitario. Y yo lo achaco a dos motivos. El primero ha sido el que se haya disparado el precio de la luz. Y esto de autoconsumo ha habido muchas veces que ha pasado de ser pues, un privilegio o una apuesta personal a ser una auténtica necesidad. Pero todavía queda mucho por hacer. Yo creo que las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido, todavía hay reticencias entre unos vecinos y otros a adquirir ciertos compromisos que son muy temerosos. Por otro lado, en los polígonos industriales todavía queda mucha cubierta por instalar. Ahí hay un campo de desarrollo muy importante. Y también una piedra importante en el camino es que ahora mismo, si alguien va a hacer un autoconsumo que genera más de lo que él consume, la compañía entonces te pide que solicites el punto de conexión para poder vender esos excedentes y que la instalación sea rentable. Como pidas el punto de conexión, la respuesta va a ser que no hay capacidad. Eso es también un punto de que estamos trabajando porque no nos pueden equiparar un autoconsumo, además en la época de la digitalización que tenemos ahora y del Internet y inteligencia artificial, con una generación estándar. Habría seguro herramientas para poder dar ese punto de conexión, viabilizar ese autoconsumo y no limitarlo todo al punto de conexión. Por mi parte, muchas gracias. Pues muchas gracias Ángel por su intervención. Tenemos ya alguna preguntita de estas del, este ciberespacio que ya nos está llegando durante tu intervención, así que luego saldrán a la luz. Pasamos con Gil Pereira y su intervención es transición energética, pero ¿a qué precio? Y vamos a ver qué nos cuenta sobre todo de la experiencia portuguesa. Muito bom dia a todas as pessoas presentes e desde já muito obrigado pelo convite feito pela ADNEX e pelo Conselho Ibérico para nos podermos estar aqui presentes e partilharmos um pouco o nosso testemunho e desde logo o Congresso, pelo menos para nós, já está a servir a ser bastante importante para percebermos que a realidade do que está cada vez mais a acontecer em Portugal está também bastante a acontecer em Espanha. Portanto, é uma questão completamente ibérica e reforço desde já uma questão que falaram há pouco da convergência de um certo reforço de voz entre o movimento associativo para escalar estas preocupações que muitos dos movimentos que estão aqui presentes e que têm partilhado têm trazido aqui. Vou procurar não correr o risco de repetir muitas coisas das que já foram faladas, mas trazemos principalmente aqui um exemplo concreto do que está a acontecer no nosso território, como foi falado na introdução, em Vila Nova de Famalicão, um concelho pequeno do norte de Portugal, relativamente próximo do Porto, e através desse exemplo do que está lá a acontecer em concreto, o que é que para nós, como associação, como movimento, como de alguma forma voz dinamizadora da comunidade, nos tem feito pensar sobre principalmente que modelo é que nós queremos em termos energéticos. Só uma pequenina nota de quem é que nós somos. Tal como foi dito, somos uma associação formalizada, mas fazemos parte, somos uma das iniciativas que fazem parte do movimento global, internacional, da Transition Network, que já começou há muitos anos atrás em Inglaterra
e que, muito sinteticamente, os movimentos de transição, as iniciativas de transição, são grupos locais que procuram repensar, refazer a forma como estamos organizados, pensando no seu local, na sua comunidade, a forma como estamos organizados em sociedade, repensando tudo, relocalizando a economia e pensando em todas as necessidades que uma comunidade local tem desde alimentação, habitação, energia, mobilidade, a forma como interagimos entre as pessoas, o bem-estar, o cuidado, tudo isto são os propósitos das iniciativas de transição, sempre pensando na sua realidade local. Então, nós somos uma das iniciativas que existe em Portugal e no mundo e temos este propósito, esta missão de sermos os promotores deste repensar a nível local. Então, temos visto em todo este boom de transição energética para as energias renováveis, que é essencial de acontecer, mas que, no nosso ponto de vista, está a ser seguido e a ser sistematicamente e massivamente promovido, é um modelo errado. Porquê? Porque, basicamente, como temos visto e como podemos ver no exemplo que vou mostrar a seguir, do que está a acontecer em Famalicão, a opção que está a ser massificada é a ocupação de áreas naturais para a instalação de grandes centrais fotovoltaicas. No caso de Portugal, o que tem sido o principal boom neste momento é em relação aos parques fotovoltaicos, mas também a parques eólicos. Quais são os principais impactos negativos do ponto de vista ambiental e ecológico? Muitas das vezes o que está a acontecer, em quase a esmagadora maioria das vezes isto, são notícias praticamente diárias que aparecem em Portugal, de mais um parque que está projetado, mais um parque que está a avançar, fotovoltaico, implicam quase sempre abate de árvores, que por si só é desde logo um contrassenso. Se o objetivo é o combate às alterações climáticas, o principal garante desse combate às alterações climáticas é a manutenção das zonas arbóreas, porque essas sim são os principais sequestradores de carbono natural. Logo, parece-nos logo à partida um grande contrassenso estarmos em nome do combate às alterações climáticas, fazemos esta transição energética sacrificando desde logo aquele que é o garante principal exatamente desse combate às alterações climáticas, que são as áreas verdes. Para além disso, a ocupação do solo fértil, estamos a inutilizar solo, estamos a provocar, em muitas situações, a acelerar a erosão do solo, o empobrecimento desse solo, para além da questão da destruição dos habitats, a desregulação dos ecossistemas, a perda de biodiversidade a diferentes níveis e também, não é de sumenos referir, a descaracterização da paisagem, o impacto visual que tem um mega parque central fotovoltaico, comparando com um modelo alternativo pelo qual nós defendemos. O que é que estamos a falar em concreto de Famalicão? São 80 hectares de implantação, inclui áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional, um formato legal, não sei se há exatamente um equivalente na legislação espanhola, mas em Portugal existe. Portanto, está a ser completamente ultrapassada essa classificação. Foram abatidos milhares largos de árvores, incluindo uma árvore que é protegida em termos nacionais, em Portugal, o sobreiro, pela sua importância ecológica que tem e toda a dinamização da economia que proporciona. Oficialmente, números oficiais, segundo o projeto, foram 291 sobreiros abatidos. Pelas nossas visitas ao terreno, parece-nos claramente que foram muito mais do que isto. Também é um outro problema, não há caracterização e inventariação fiel, fidedigna pelas as entidades correspondentes sobre o que é que existe de facto no terreno. Parte da área é uma zona com um grande declive, então mais uma vez as questões da erosão extrema. Para além disso, é um local, como a seguir vão poder ver, muito próximo da cidade, é a área verde mais próxima e que carregam uma quantidade grande de memórias e de utilização para fins de lazer da população local.
E um outro ponto também bastante importante e que nós nos temos batido muito é esta ausência completa de discussão pública e já nem sequer falamos de quando os projetos são apresentados, mas sim do ponto de vista estratégico, se há a intenção de instalar um projeto com um impacto tal como um parque florestal, que ocupa 0,4% do território neste caso, deve necessariamente, obrigatoriamente, existir um debate alargado, mas um verdadeiro debate público, não só um cumprimento de requisitos legais, de discussão pública, de mecanismos, como disseram há pouco, que já estão tão burocratizados e tornados irrelevantes que são ultrapassados. Então, só para terem noção, este é do lado esquerdo é o local, são 80 hectares. Para terem uma noção, se sobrepuséssemos no mapa de Mérida, é praticamente todo o centro da cidade. Este era o ambiente que existia anteriormente, algumas partes ainda se foram mantidas, mas foram completamente destruído aquele ambiente. Aqui estão exemplares de sobreiros, com a sua importância, para termos este cenário. Este é o cenário antes da instalação do parque fotovoltaico. Ainda esta semana falávamos que parece mais um cenário do Senhor dos Anéis do que propriamente um cenário idílico pelo qual achamos que deve existir. Alternativas. Na nossa opinião, existem alternativas e muito simples no próprio território. Se virem ali, no canto superior esquerdo, a localização da central fotovoltaica, na área verde, na área florestal, quando temos a poucos quilómetros do mesmo local, uma zona industrial, um polígono, certo? Uma zona industrial com enorme potencial para instalar muito mais do que vai ser instalado naquela área de central fotovoltaica. Portanto, alternativas existem. É mais uma vez uma questão de modelo que nós queremos seguir. Então, que modelo é que nós estamos a falar? E aquele que nós contestamos, que achamos que de todo não é o modelo que deve ser seguido. É uma oposição entre um modelo centralizado, de grande escala e que basicamente, em termos económicos e financeiros, só beneficia grandes grupos económicos e empresas que estão por trás, como neste caso, com uma grande obscuridade sobre quem são os detentores dessas empresas e quem beneficia exatamente destes empreendimentos. Em oposição, achamos que o que faz sentido é um modelo descentralizado, de pequena e microescala e principalmente aproveitando as zonas já artificializadas, as zonas construídas, que são, no caso do território de Famalicão, representam já 40% desse território. Portanto, o potencial é enorme. Existe já está construído telhados de edifícios residenciais, comerciais, industriais, parques de estacionamento, etc. Existe todo o potencial para ser instalado exatamente o mesmo que queremos em grandes parques fotovoltaicos, mas de uma forma descentralizada. E, principalmente, já foram falados e vão ser falados, a questão das comunidades de energia, que já estão previstas na legislação. Precisamos de facto, operacionalizá-las e promovê-las verdadeiramente, para que a autonomia energética possa ser uma realidade. Portanto, estamos a falar da descentralização, algumas alternativas, mas antes de tudo, e este é o ponto essencial, antes de falarmos, como já foi referido, de uma transição energética, basicamente não mexendo no paradigma, unicamente substituindo as fontes de energia por os combustíveis fósseis para energias renováveis, mas não tocando de todo no paradigma energético que nós temos, do qual dependemos, devemos sim falar de decrescimento. Esse é o ponto principal. E devemos seriamente falar e implementar medidas para esse decrescimento, para reduzir drasticamente o consumo energético das nossas sociedades, a dependência energética que nós temos, e através do quê? Temos que reconstruir a forma como estamos organizados em sociedade e, desde logo, também as iniciativas de transição podem ser uma solução muito prática e concreta para repensar e reformular a nossa sociedade, para relocalizarmos a economia, reduzirmos necessidades, dependência e quebrarmos com o ciclo do mercado global que torna tudo extremamente irracional.
E este mercado global também é transposto para este modelo de produção energética. Portanto, na nossa opinião, o principal que devemos falar, em primeiro lugar, verdadeiramente e colocar em ação, é uma questão de crescimento. E depois sim, falarmos da transição energética. Só uma última nota final, aproveitando que estamos aqui e também reforçando o trabalho que temos feito a nível local, nós desenvolvemos uma petição para, de alguma forma, proteger a área natural que está afetada, propondo a criação de um parque florestal, e vamos apresentá-lo na Assembleia Municipal de Famalicão. Temos lá fora na mesa da entrada uma folha para que também associações, de uma forma simbólica, se possam associar e possamos também levar este reforço do que achamos que está a ser feito erradamente e do que deve ser mudado. Por isso, quem tiver a possibilidade de concordar, se puderem depois na mesa da entrada deixar uma assinatura em nome da associação, agradecemos. Obrigado. Bueno, está claro que, como nos ha dicho Gil, para ellos lo principal es hacer una labor de reflexión respecto al consumo que estamos haciendo actualmente y de qué manera disminuirlo, no solamente a nivel personal, sino como comunidad y a nivel global, que ahora mismo tenemos una dependencia energética increíble. Y aparte, además, vemos, como lo están contando los diferentes ponentes, que sí, que hay opciones y hay alternativas, y que comienzan sobre todo por aquello que ahora mismo ya tenemos, todos los espacios que están construidos y que son susceptibles de ser pequeñas plantas, ¿no?, para el autoconsumo, para el consumo colectivo. Finalizamos con Miguel Macías Sequeira, que nos va a hablar sobre eficiencia energética, descentralización y cuidado en la implementación de proyectos de energías renovables, además de darnos algunas pinceladas sobre un colectivo al que él pertenece, una comunidade energética também. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à organização o convite para estarmos aqui, em nome do Giota, e tem sido de facto 2 dias muito interessantes e eu vou tentar passar mais para a parte mesmo prática da implementação de uma comunidade de energia e não falar tanto da questão que já temos falado nestes últimos dias todos, mais relacionada aqui com o cuidado na implementação das energias renováveis, em que eu penso que há um consenso geral aqui na sala que as energias renováveis são necessárias, mas temos, se calhar, aqui algumas divergências e alguma preocupação com a forma como está a ser feito. Não sei se a minha apresentação está a chegar. Ok. Pronto, eu vou começar por falar em eficiência energética e depois, na verdade, vou passar para o cuidado na implementação de projetos de energias renováveis e só no fim é que vou falar na descentralização. Então, a eficiência energética, como temos falado aqui ao longo do dia, deve ser a prioridade em todos os setores da economia e o que vemos é que ainda continua por concretizar. Continuamos com um grande potencial por concretizar na eficiência energética. Trazendo aqui o exemplo dos edifícios, sabemos que em Portugal pelo menos 70% dos edifícios são ineficientes, que temos uma estratégia até 2050 que diz que vamos ter que renovar todos os edifícios que existem, mas que neste momento renova-se 0,1% ao ano. Ou seja, a este ritmo nunca vamos conseguir renovar profundamente todo o edificado. E temos também um grande problema social e económico, que é a pobreza energética, e que o Governo estima que 3 milhões de pessoas, e Portugal tem cerca de 10 milhões, portanto 29% da população, sofre de pobreza energética. E aqui combina a questão dos rendimentos baixos, de um edificado que não é nada eficiente e também a questão dos altos preços de energia. E sabemos que as renováveis têm aqui um papel que pode ajudar a auxiliar a pobreza energética. E também, como estava a falar em eficiência energética, temos um grande potencial. Temos 50% do consumo no setor residencial pode ser potencialmente poupado de forma económica e numa investigação que, por acaso, foi a minha tese de mestrado já há algum tempo, também vimos que o pequeno comércio e serviço, o comércio de bairro que temos nas cidades, também tem um potencial elevado de poupança de energia. Passando aqui para o cuidado nas centrais solares, porque neste momento já existem vários projetos aprovados, pode haver alguma discussão se são necessários ou não, mas vão acontecer projetos de centrais solares de grandes dimensões e, portanto, podemos falar como minimizar os impactos.
Trouxe aqui o exemplo da Central Solar Fernando Pessoa, que foi um grande poeta, um dos maiores portugueses, e que deram o nome dele a uma central solar que é a maior da Europa e que são 1.200 hectares no Alentejo, em Portugal, e que vai implicar o abate de 1,5 milhões de árvores. Não é um projeto único, também temos ali naquela tabela as maiores centrais solares que estão licenciadas em Portugal, com áreas gigantes, e tratam-se realmente de megaprojetos, de projetos de grandes dimensões, que, obviamente, quando estamos a falar de áreas deste tamanho, vão sempre haver conflitos. É impossível não haver conflitos. Tanto com a proteção dos ecossistemas, também a questão das atividades agrícolas e outras atividades no território, e com as comunidades. E lançando aqui algumas questões para o debate, se deverá existir um limite para a dimensão destas centrais solares, se é possível otimizar os desenhos, e vimos pela apresentação da UNEF, muito interessante, como é que pode haver um selo de excelência em projetos fotovoltaicos e compatibilizar com outras atividades, com a agricultura. E isto muitas vezes nos estudos de impacto ambiental falam em compatibilizar com a agricultura, mas são medidas avulsas e não é o desenho do projeto. E quando se vê que a agricultura é de facto incluída nos projetos, tem custos mais elevados e tem um desenho específico, portanto não pode ser uma consideração só a posteriori. Sim, alguns potenciais, trouxe aqui uns números para a discussão, um estudo sobre o potencial de telhados na Europa, Portugal com um potencial gigante de 50% do consumo de eletricidade gerado a partir dos telhados, a Espanha entre 20% e 30% do consumo de eletricidade poderia provenir dos terros, dos telhados. Também um estudo do LNEG, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia Português, para as áreas industriais, que vê que 1/3 das áreas industriais poderia produzir todo o seu consumo de eletricidade usando 5% do seu telhado e que, usando os 500 metros à volta das áreas industriais, podíamos ter 6 vezes a energia solar que é estimada até 2050 em Portugal. Portanto, o potencial existe, está lá. E também temos um mapeamento das go-to areas em Portugal, que sabemos que ainda é um início de discussão e que é um pouco problemático. Existem condicionantes, por exemplo, áreas ainda construídas que estão a ser postas para ser solar fotovoltaico, ou áreas nos quintais das pessoas, e viemos a discutir isto no carro, aqui a equipa portuguesa, e o professor Joanás disse uma coisa, que em vez de olhar para estas go-to areas como os 12% do país que está disponível para centrais solares, é mais olhar para os outros 88% como não estando disponíveis. E, portanto, este trabalho tem que ser aprofundado, tem que ir à escala local, para se conseguir encontrar os 0,2% do país que realmente têm que ter painéis fotovoltaicos. Há a questão do flutuante, também é um bocadinho controversa, mas em Portugal está um grande potencial no solar flutuante, e a questão do offshore, que começa aqui a aparecer também em Portugal e que pode ser problemático porque o mapeamento das áreas, que são 3.000 km², inclui áreas protegidas, e quando é preciso proteger 30% do território marinho, não se pode estar a usar as áreas protegidas para este fim. Pronto, passando aqui à questão das comunidades de energia, que acho que já me alarguei um bocadinho mais nesta parte introdutória, mas achamos que a prioridade deve ser realmente a descentralização. Há um estudo também que indica que metade dos cidadãos europeus podem produzir metade da energia renovável na União Europeia, portanto também aqui existe um grande potencial estudado, e que pode ter benefícios ambientais, sociais e económicos, em vez de apenas lucros financeiros, e que estas comunidades devem ser locais, autónomas, devem ter participação aberta e voluntária de famílias, pequenas e médias empresas e autoridades locais, e o que vemos é que em Portugal estamos muito atrás dos outros países europeus, especialmente do norte da Europa, e também de Espanha, onde já existem muitas cooperativas e comunidades de energia. E em Portugal também a lei, e aqui também pode ser debatível se é positivo ou negativo, deixou a porta aberta às grandes empresas de energia. Ou seja, as grandes empresas de energia podem controlar as comunidades de energia. E isso pode ser problemático na ótica da democracia energética e da participação dos cidadãos, embora essas empresas também tragam capacidade técnica e financiamento, portanto é um debate. E vou falar aqui de um caso em Telheiras, que é o bairro onde eu vivo, em Lisboa, onde temos uma parceria local de Telheiras, que também faz parte da iniciativa Transição, que foi falada antes, e que junta aqui mais de 20 associações do bairro de Telheiras, Associação de Moradores, Associação dos Séniores, Associação dos Pais, tem aqui um conjunto de entidades forte no território. E
em 2020, até foi na altura da pandemia, tivemos um festival no bairro onde fizemos uma recolha de ideias nesses papelinhos que estão naquela pirâmide, onde uma das ideias que apareceu foi: vamos produzir a nossa própria energia renovável e partilhá-la entre vizinhos. Foi uma ideia que surgiu da comunidade. E depois o grupo da parceria local, que organizou esta recolha, olhou para todas as ideias e sintetizou esta da comunidade de energia para um grupo de trabalho local, com voluntários, com 3 pontos: comunicar e sensibilizar sobre este tópico, porque não há muito conhecimento na população geral sobre estes tópicos; dar algum aconselhamento à população, na lógica do que se fala da one-stop shop, de dar apoio personalizado; e começar um projeto piloto para uma comunidade de energia renovável em Telheiras. Tivemos um primeiro evento, já em 2021, para fazer um brainstorming, e depois também percebemos rapidamente que não era um projeto que conseguíssemos fazer sozinhos no território. E então juntámos-nos à Junta de Freguesia de Lumiar, o governo local responsável por aquela zona de Telheiras, e concorremos ao EU Energy Poverty Advisory Hub, que é uma iniciativa sobre a pobreza energética da Comissão Europeia, e fomos um de 2 projetos selecionados em Portugal, o outro é em Mértola, e em Espanha também existem vários projetos, e estamos a receber apoio técnico tanto do EPA como da Copérnico, que é uma cooperativa de energias renováveis em Portugal, é a única cooperativa de energias renováveis em Portugal, e da Universidade Nova de Lisboa. E estabelecemos um plano de trabalho para, de facto, pôr isto no território a acontecer e passar de uma ideia a um projeto e ser implementado. Então, o que é que já fizemos? Decidimos que o primeiro projeto piloto, selecionámos edifícios, vários edifícios do bairro, e decidimos que o primeiro projeto era melhor ser pequeno para testarmos aqui esta abordagem, que acaba por ser muito inovadora em Portugal, porque em Portugal só temos 4 comunidades de energia a funcionar e todas elas são comerciais, são empresas que estão a gerir comunidades de energia. E, portanto, aqui o nosso caso traz algo de novo, de ver como é que, através de uma rede local e de uma associação sem fins lucrativos, se pode construir uma comunidade de energia. Então, selecionámos este edifício público no bairro, que até onde existem eventos, onde existem aulas de dança da comunidade, existe muita coisa, e fizemos, conjuntamente com o Copérnico e com a Nova, um dimensionamento técnico dos painéis fotovoltaicos, são entre 16 e 18 que conseguimos pôr lá, o que dá para o consumo do edifício e para 17 famílias. E decidimos também que é um modelo de financiamento e operação, ou seja, com base nesta associação Viver Telheiras, recolhermos dinheiro entre os participantes e a Junta para comprar os painéis fotovoltaicos, e aqui com uma nuance que é, também queremos ter pessoas em pobreza energética conseguir participar na comunidade. E estas entram a custo zero, sendo o custo coberto pela Junta e pelos outros participantes. E depois isto, como é que funciona na prática? As pessoas têm direito a uma certa quantidade de energia e pagam todos os anos uma cota de manutenção para conseguirmos pagar as taxas, conseguirmos pagar a manutenção do sistema fotovoltaico. E assim, pronto, é feita esta partilha de uma forma muito automática e sem grande trabalho para uma associação com base em voluntários. Definimos um regulamento interno de como é que vai funcionar isto tudo na prática. Começámos o licenciamento com a Câmara Municipal de Lisboa e já foi aprovado, porque este edifício é da Câmara Municipal de Lisboa e está cedido à Junta de Freguesia. E estamos agora na fase em que estamos aqui a procurar participantes. Temos um grupo sólido de cerca de 10 pessoas, já muito motivado, mas queremos que seja aberto a toda a comunidade e, portanto, estamos a angariar participantes e também a incluir as famílias vulneráveis que já estão a ser identificadas pela Junta de Freguesia e pelas pelas associações de apoio social que temos. E só, pronto, para terminar, dizer que estes projetos de comunidade de energia são muito relevantes, mas são muito difíceis também de começar num território. Ou seja, temos aqui muitas barreiras, desde o financiamento, conhecimento técnico, que não são fáceis de ultrapassar. E em Telheiras estamos a conseguir avançar, muito também porque temos pessoas com conhecimento e com experiência nesta área no bairro, o que não acontece em todo lado, e especialmente nas comunidades mais vulneráveis vai ser muito difícil se não houver um apoio forte para este tipo de iniciativas. E pronto, agradecer e obrigado. De acuerdo. Bueno, una vez que hemos escuchado a los 5 ponentes, primero quería deciros si queréis comentar alguna cuestión respecto a lo que han dicho el resto de ponentes, alguna cosita que os hayáis quedado vosotros en el tintero porque se haya cortado el tiempo. ¿No? De acuerdo. ¿Sí?
Sí. No, solo quería más o menos como resumen de lo que estamos viendo. Yo creo que queda evidente que estamos en una guerra por la energía entre las familias y las grandes corporaciones. Hay un libro de un economista que el otro día vi una referencia en el periódico, pero es que ahora no me acuerdo cómo se titula, que lo decía así. En este momento se vive ese conflicto, el conflicto de quién controla la energía, ¿no? O la controlamos las personas o las controlan las grandes corporaciones, ¿no? Es más o menos, ahí tenemos que estar muy atentos porque todo lo que, de hecho, ya vemos cómo se va modificando, ellos mismos, los de la UNED, van modificando sus protocolos conforme la ciudadanía se va concienciando, ¿no? Si no decimos nada, es todo campo libre para ellos, ¿no? Solo, gracias. Muchas gracias. Sí que queríamos conocer alguna de las experiencias que vosotros estáis trabajando, o bien Montánchez, Barrado, Mérida, cualquiera de ellas. Sí, bueno, en el Valle del Jerte hay varios municipios que están emprendiendo. Estos eran algunos de los ejemplos. Y bueno, en Montánchez que ocurrió pues muy parecido y muy similar, sino lo mismo que en García, de una plataforma que se unió en contra de la instalación de estos molinos. Y de ahí surgió esa iniciativa de por qué no generamos nosotros y damos otra alternativa a esta, porque siempre está ese discurso de es que queremos energía pero nunca la queremos al lado de casa. Entonces, bueno, pues sí queremos energía al lado de casa, pero la que vamos a consumir nosotros, ¿no? Como contaba del panorama extremeño de esa sobregeneración de energía que tenemos. Sí quería comentar pues que hay iniciativas que surgen más desde la ciudadanía, como es el ejemplo de Montánchez. Hay otras poblaciones donde han sido los ayuntamientos quienes han acudido a nosotras para emprender estos proyectos, y de ahí hacer un llamamiento y una difusión a la ciudadanía para, pues, como comentábamos, ¿no? Esa problemática de que el asociacionismo y esta cultura de involucrarse en proyectos comunitarios a nivel regional tiene poco bagaje o se ha visto pisoteada y mermada durante muchos años, pues le da mucha visibilidad y mucha confianza el que los ayuntamientos formen parte del proyecto. Sin embargo, pues ocurre en muchas ocasiones que cuando la iniciativa es ciudadana, pues a veces por enemistades, por tendencias políticas, estos ayuntamientos no se unen a la causa, siendo pues dificultando en muchas ocasiones que, por ejemplo, proyectos de autoconsumo salgan adelante, porque se requieren de cubiertas, o es mucho más fácil hacerlo si son cubiertas municipales, ya que pertenecen a toda la ciudad, son públicas y no hay que llegar a acuerdos con entidades privadas. Luego, en el tema de proyectos de autoconsumo, pues la mayor problemática está con las distribuidoras, con las distribuidoras de media y baja tensión, que tienen que dar el punto de conexión a esas instalaciones, como comentaba el compañero, y que en muchas ocasiones pues ese punto de consumo de enganche viene condicionado con que del propio bolsillo de esas personas que se quieren enganchar a la red se arregle el centro de transformación al que vaya a ir esa instalación. Y bueno, pues la otra problemática que tenemos es el desconocimiento, ¿no? Esa desconfianza que hay por parte de la población de que esto no tenga otra idea detrás, o esa comodidad de que venga una empresa con un paquete llaves en mano y nos olvidemos, ¿no? de que eso no deja de ser un autoconsumo colectivo. Ese firme aquí y mañana tiene su instalación. Pues para eso no es necesario hacer una comunidad energética. Tenemos casos pues, de éxito en el sentido de que estas personas que se han unido, gracias a esa red que se crea y a esa participación, pues se ha puesto solución a otras problemáticas que tenían, como por ejemplo la quema de restos de poda o esos aislamientos en casas antiguas. Y bueno, como mucho las personas jóvenes tiran para que sus abuelas y abuelos puedan participar pues de una manera que todo el mundo lo entienda. Entonces, son proyectos que pueden llegar a abarcar muchas cosas aparte del autoconsumo colectivo. Sí.
¿Quiere hablar Ángel? Un comentario. Comentaba el compañero que en UNEF se están cambiando los protocolos, la forma de hacer las cosas porque se está escuchando. Por supuesto, si es que tiene que ser así. O sea, esto yo creo que en la vida misma, nadie tiene el 100% de la razón y lo que no puede ser que solo se decida en función de unos intereses. Desde UNEF yo os cuento que hay casos en los que nos reunimos con sectores. Nosotros les escuchamos, ellos también nos escuchan cuáles son los beneficios que puede tener. O sea, es una labor de comunicación importantísima que hay que tener en el sector para encontrar esos puntos de coincidencia que los hay. O sea, hemos llegado a situaciones, sector vinícola, cazadores. Cuando ellos te explican sus necesidades, igual que está al otro lado, dice, pero si eso yo lo tengo fácil cubrirlo. Y mis necesidades son las siguientes. Bueno, pues el mejor acuerdo a veces es el que ninguno de los dos está 100% conforme. E incluso municipios en los que dicen, oye, ven a mí, yo quiero que vengas a mí. Si es que los ingresos que le supone al municipio... Aquí el reto yo creo que de los municipios donde se implantan las grandes plantas, más que la planta en sí, es el que van a hacer con el dinero que van a ingresar. Porque... estamos en un cambio, estamos con la España despoblada, tenemos que atraer talento, se va la gente. Ese puede ser un motor para que eso no ocurra. Y va a haber unos ingresos importantísimos en los municipios que tienen que poder gestionar para favorecer, entre otros muchos intereses. Esos ingresos también tienen un coste, claro. Por referencia, sin ánimo de polemizar, pero bueno, los ingresos, como todos sabéis, están llegando y están financiando generalmente una economía clientelar donde llegan los políticos, como ocurre en el pueblo de al lado de mi pueblo, Aldecentenera, con la planta fotovoltaica más grande de Europa, se están levantando calles para volverlas a poner otra vez, ¿no? Calles que estaban bien, según me dicen los vecinos. Han puesto la piscina del pueblo gratis, ¿no? Han comprado una dehesa que han puesto una persona allí con unas cuantas ovejas. A cambio se ha sacrificado una dehesa de 1.300 hectáreas. Eso sería un equivalente a 6.000 ovejas con 10.000 corderos. A 100 euros por cordero, es 1 millón de euros que movilizaba todo ese espacio muy demandado, porque esa zona está, yo la conozco muy bien, muy demandada por los ganaderos, ¿no? No genera muchísimo. La energía realmente tiende, y es que es así, y es la pesadilla de las grandes empresas, la energía tiende a coste cero. Entonces ya los PPAs, los contratos de suministro, por ejemplo, el caso este es un caso paradigmático porque se han sacrificado 1.300 o 1.500 hectáreas. Hay 1,5 millones de placas de espejitos mágicos allí en el campo, espejitos que generan dinero, generan aproximadamente al coste a diario 25 céntimos por kilovatio. Estuvo el año pasado unos 200 millones de euros diarios, eso. O sea, una verdadera barbaridad. Pues a cambio, si esa energía revirtiera en el ciudadano, por ejemplo, mi pequeña empresa o en las empresas que se están asociando a comunidades energéticas, nos dejaran producir y gestionar esa energía, yo si tengo energía al coste que ellos venden los PPAs a 5 céntimos, que ahora, curiosamente, con el famoso pico de pato este que llaman, que es, ya te digo, la pesadilla de las empresas, ¿no? Que la energía baja a coste cero, realmente se está viendo ahora a costes de 2 céntimos el kilovatio en las horas centrales del día, y eso no sé cómo van a gestionar esos contratos a 5 o 10 céntimos que han firmado con empresas como Danone, Pepsi-Cola y Bayer, que son las que se llevan la energía esa de Extremadura, gestionada por una multinacional que tampoco es española, que es Iberdrola, que está en manos de capital de Qatar y de fondos buitres norteamericanos, de Blackstone, y eso se lo venden precisamente también a empresas multinacionales que tampoco ni son españolas ni tienen ninguna de esas plantas de Danone en Extremadura. A cambio, hay una empresa allí al lado, amigos míos, que producen cuajadas de sus ovejas ecológicas y ellos no tienen, justo en ese pueblo, en el pueblo al lado, Torrecilla, y no tienen esa energía a coste barato, teniendo allí una macroplanta que encima ha ocupado un espacio que ellos, donde estaban sus ovejas, o bueno, no estaban las suyas, pero las de sus vecinos, ¿no? Allí, por los ganaderos de la zona, temen como un nublado que vengan los de las fotovoltaicas. Algunos, sobre todo los que son arrendatarios, las han conseguido engañar durante un tiempo diciendo que ellos eran los propietarios. Yo conozco un caso y al final se enteraron que no eran los propietarios. Porque son subcontratas que van llegando, o sea, empresas como, yo no sé cómo calificarlas, ¿no? Que van llegando, van intentando negociar el contrato, les venden la historia y algunos ganaderos, bueno, otro me contaba el otro día también que dice, yo no, aunque me llenen la planta, la finca, porque los otros familiares sí quieren y él no, por eso me refería a las tensiones que genera este tipo de cosas.
pues yo voy a ir siguiendo todos los días yendo allí a ver ese espacio perdido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Que a una cosa se me olvidó antes, perdonad porque me enrollo un poco, es lo último que voy a decir. Una cita a la Biblia, ¿no? Que se la recomiendo a nuestro presidente, que es muy católico. Yo cuando leo estas cosas casi me vuelvo católico, ¿no? Que decía San Pablo, que decía que si los ricos pudieran, harían que el sol brillara solo para ellos, ¿no? Yo cuando leí esto digo, pues entre esto y que los pájaros del campo se alimentan solos, que es una referencia a que la energía cómo fluye en todo el ecosistema, no hay opulencia en los ecosistemas, no hay excesos, la energía fluye de manera natural, ¿no? Nada se desperdicia. Digo, madre mía, hay cosas que si no fuera por otras contradicciones del catolicismo casi que me hacía católico. Mira, vamos a convertirnos también en este congreso, vamos a hacer de todo. Gil, ¿quería comentar algo? Sim. Queria só focar ligeiramente num tópico que acho que estavam a abordar, que é a questão da participação da comunidade, da população, principalmente quando estamos a falar da questão de alternativas pegando no título do painel. A realidade que, pelo menos no nosso caso, no Concelho de Famalicão, experienciamos é de que há uma total opacidade e esta notícia da instalação de um parque fotovoltaico, por exemplo, é recebida pela população de um modo geral como um dado adquirido. Isto principalmente porque não existe qualquer tipo de processo de participação, de verdadeira participação pública, de envolvimento, mas nem sequer existe a preocupação da circulação da informação sobre. Então, somos nós, organização não governamental, constituída unicamente por voluntários, que nos temos que substituir ao município, à autarquia local, e promover ações de visita ao local, para as pessoas verem o que está a acontecer, quais são os impactos que acontecem, o que é que está envolvido e discutirmos verdadeiramente quais são as alternativas que existem. Ora, isto parece-nos... eu não quero ser adepto das teorias da conspiração, mas às vezes parece muito quase uma conspiração de tal forma para que o sistema se mantenha tal como está. E não existe a verdadeira participação quando existem alternativas como é a questão das comunidades de energia, que são alternativas reais, de soberania energética e que promovem, tal como o Miguel estava a apresentar, a verdadeira participação e o empoderamento das pessoas sobre que modelo é que de facto queremos, as verdadeiras alternativas, mas não a realidade que posso estar redondamente errado, mas falo pela realidade de Famalicão e acho que é um bocado o panorama em Portugal. A realidade é que as notícias são recebidas com uma passividade tal, porque também há muita falta de informação por parte das pessoas e muitas vezes são as associações, as ONGs que têm que vir um pouco a público e dinamizar a comunicação social local, trazer informação e debater realmente o que é que está em causa e quais são as possibilidades para podermos decidir em conjunto. Perfecto. Pasamos, si queréis, primero por una parte a las preguntas que se están haciendo a través de Internet, que nos va a ir diciendo Nacho alguno. Vale, pues si os parece comenzamos. Dedicada un poco a Ángel Carlos de UNEF, ¿vale? Nos preguntan aquí por Internet qué tipos de promotores de plantas solares fotovoltaicas han solicitado el sello de excelencia, si nos puedes poner algún caso en concreto. Bueno, realmente lo ponen como un poco pregunta exclamación. O sea, como que les sorprende que quién puede solicitar ese sello en función de todo lo que nos has dicho que se tiene que cumplir, ¿no? Vale. Creo que en total hay 18 sellos ya concedidos, otros tantos en tramitación. Y, por ejemplo, aquí en Extremadura, promotores está Fotovatio. Fotovatio tienen en la Solanilla, que es Trujillo, una planta de 50 megavatios. Otro promotor, eso viene todo en la página web, ¿no? Lo pueden revisar ahí. Es Solarpal de Caballeros, esta es una planta de 300 megavatios que también ha obtenido el sello. Iberdrola sé que también está gestionando, me parece que en Murcia. Y así de cabeza no sé decirle más. Pero grandes plantas, pocas, ¿no? Sí, pero sí hay interés por... A ver,
que plantas grandes hace los grandes, pero que también hay empresas, nos sorprendería, empresas de carácter familiar que se meten en el negocio, porque que esto es como una promoción inmobiliaria que a veces ingresan sus ahorros y hacen el negocio. Nosotros lo que queremos desde UNEF es promocionar este sello. Decía antes que en el 19 es cuando publicamos la guía de las mejores prácticas y este sello lleva apenas 2 años. Promocionarlo para que se convierta en un referente no solo para los grandes, que los grandes pues tienen también su parte de marketing, pero eso ya es una señal de que les importa. O sea, y además les importa que lo vean con esos compromisos adquiridos. Que esto se convierta en una lluvia fina que vaya calando en el sector y que también los pequeños promotores tienen capacidad de adquirir esos compromisos. Pero es que digo una cosa, hay ciertas cosas que están en ese sello que es que son básicas. Una cosa es que tengas el sello no. Pero lo que decía antes, empezar una promoción sin habérselo comunicado al alcalde, al de medio ambiente, es que es lo primero que hay que hacer. Nosotros, yo trabajo en una consultora, nos sentimos en la responsabilidad de cuando nos llega un promotor que llega desde que tiene una idea, un terreno, ha buscado algo, hay que decirle a veces, por ahí no, es que ese no es el camino. La decisión la toma él, ¿no? Que es el que tiene. Pero si vamos a tener problemas con el municipio, si el municipio no te quiere, vamos a buscar otro. Si medioambientalmente sabemos que vamos a tener problemas, hay alternativas de sobra. Un dato que daba el otro día la consejera es que en Extremadura se han ahorrado 2,5 millones de toneladas de CO2, un 0,36% de la superficie. Hay superficie suficiente para poderlo hacer sin entrar en esas sensibilidades, no tengo duda. Y el sello es lo que certifica que lo has hecho. No tiene que ser el objetivo el sello. El objetivo tiene que ser hacer esas cosas. Sí, pero dices que son cuestiones básicas y precisamente Gil lo que estaba diciendo es que es todo muy opaco, ¿no? Cuando llega algo, llega ya hecho. Y lo que comentaba también antes Daniel, ¿no? Luego, para quien tiene que alegar, te llega ya todo hecho y apenas tienes 15 días para ponte las pilas, léete todo lo que hay y alega en 15 días. Y bueno, pues porque hay grandes profesionales que nos ayudan a ello. Efectivamente, ¿no? Ese modelo yo creo que el propio sistema lo está expulsando. Claro. No se puede hacer una promoción sin tener en cuenta el entorno en todos los aspectos, sin duda. Y que cuando llegue la publicación, a ver si no me alegan. Nosotros ya tengo casos de decir, no quiero publicar en agosto. ¿Por qué? Porque en agosto la gente no lo lee. Mira, o publicamos en junio o publicamos en octubre. Bueno, eso es algo que también se habla, ¿no? Un dato que llama la atención, ¿verdad? Sí, mira, un punto. Se puedo... Perdona. Un comentario. Estos requisitos son muy importantes, porque unos de ellos no son obligatorios. Porque cuando un promotor comienza el proyecto, ¿por qué no tiene que seguir estos criterios como algo obligatorio, mandatorio? Hombre, realmente es a lo que tendríamos que tender, ¿no? Para lograr el equilibrio famoso que estamos persiguiendo. De manera breve, ¿vale? Sí, nada, eso es suscribir que la mayoría de las cosas que este sello son obligatorias por ley, lo que pasa es que no se cumplen, entonces este sello reforzaría que gestión de residuos y demás, que son cosas totalmente obligatorias, que los términos municipales, pues que hay términos municipales que abarcan mucho, tanto que rozan lo que es el entorno urbano de otro pueblo y solo revierten los beneficios en ese término urbano, y luego que por lo menos en Extremadura los proyectos de generación están sometidos a que las distribuidoras abran puntos de conexión y los abren cuando ellas mismas tienen los proyectos ya hechos y las tierras conseguidas. Con lo cual los pequeños empresarios de Extremadura no tienen opción de hacer estos proyectos de generación, solo eso. ¿Había otra pregunta? Muchas gracias. Sí, comentan por aquí por internet que cómo se podría hacer el reciclaje de materiales utilizados de carácter fotovoltaico, teniendo en cuenta que ese reciclaje muchas veces es más caro que el propio material, que es lo que se va a obtener como producto o como valor añadido de ese reciclaje. Entonces plantean un poco que ese reciclaje al final no se va a hacer. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, la experiencia que conocemos. Yo conozco aquí en Extremadura, hay una empresa que se dedica a eso, Hormiga Verde, que además tiene la plantilla, no sé, creo que un 80-90% de personal discapacitado, y el panel es aluminio, vidrio y silicio.
Entonces lo descomponen y lo están reciclando. O sea, sí se puede hacer. No digo que sea fácil, pero es uno de los retos también que tiene que haber en el sector para poder... La economía circular que hablábamos antes. Panel tiene de vida de todas formas 25 años. Yo creo que todavía no hemos llegado al ciclo en el que van a empezar a repotenciarse o modificarse esos paneles, pero tenemos que ir andándolo para cuando llegue el momento. Claro, pero a raíz de tu respuesta a mí me surge la duda, perdóname, pero me surge la duda si esa empresa de reciclaje es viable primero por su proceso o si es viable por el tipo de empleados que tienen. No sé, me surge esa duda. Eso ya no... Claro, porque has comentado, ¿tienen empleados? Te he comentado la que yo conozco. Vale. Posso só acrescentar uma coisa? A realidade, por exemplo, na Alemanha, onde os parques eólicos já estão a ser implementados há muito mais tempo, e nos parques eólicos mais antigos, que já estão a chegar ao seu final de vida, a realidade do que está a acontecer, basicamente, é que todo o material que é desmantelado dos aerogeradores são pura e simplesmente deixados nos locais. Então está a acontecer quase uma acumulação de sucata, de material dos aerogeradores, neste caso, mas acredito que os painéis fotovoltaicos possa perfeitamente acontecer o mesmo, não só dos próprios painéis como das estruturas, porque é basicamente seguir o mesmo modelo de descartabilidade. Ou seja, a reciclagem não é o caminho primário para fomentar a economia circular. Portanto, o que me parece que vai acontecer é completamente áreas inutilizadas e acumulação de material que já está não utilizado. Mas aproveito a pergunta só para acrescentar para reforçar um ponto, que é aquela questão de não existem soluções milagrosas. E quando falamos da transição para as energias renováveis, não podemos olhar, na minha opinião, para isto como uma solução milagrosa, porque, em primeiro lugar, não existem energias limpas. As energias renováveis não são limpas. As energias renováveis, tal como falava alguém ontem, têm todo, tanto o ponto de vista fotovoltaico como os aerogeradores, todo o material que é utilizado, todos os recursos, existe todo um ciclo completo de produto e tem impactos seríssimos em diferentes pontos do planeta. E isso está a ser posto de parte. É mais uma vez aquilo que eu falava há pouco. Só estamos basicamente a fazer uma transição simples, simplista, do modelo baseado em combustíveis fósseis e transitar para um modelo baseado em energias renováveis, sem mexermos no paradigma. O paradigma não está a ser mudado. Eu faço muitas vezes a comparação, que é o que está a acontecer com os veículos, os automóveis, passando de baseados em combustíveis fósseis para combustíveis elétricos. Mas não estamos a mexer no paradigma da mobilidade. A mobilidade, o paradigma continua a ser mobilidade individual e privada, em vez de pensarmos seriamente na transição para transportes públicos e modos de deslocação suave. Por isso, eu acho que isto é também um erro grande. Olhamos e as pessoas, de um modo geral, ficam um pouco descansadas e relaxadas porque já conseguimos encontrar uma solução para o grande problema que enfrentamos, que é as energias renováveis. E para aí a maioria do debate para por aí. Não pensamos seriamente nos impactos tremendos que também tem esta massificação da transição para as energias renováveis. Muchas gracias, Gil. Ok, pues muchas gracias. Finalizamos ya por falta de tiempo esta mesa y nada, queda pendiente la comida. ¿No vamos a hacer ninguna pregunta por parte del público? No hay tiempo ya. ¿Una? Sí. ¿Una? Ah, venga. Venga, un par de ellas. Vamos a ser un poco flexibles, que ya nos vamos a comer. Hola, claro, yo ¿no? quería hacerle una pregunta a Ángel. Y bueno, lo primero, que estoy completamente de acuerdo No con se te escucha bien. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Gil Pereira. Y para Ángel, evidentemente el caso que él ha explicado no tendría el sello. Y luego has hablado de creación de empleo. ¿Tenéis datos de cuánto empleo genera una planta solar fotovoltaica, de qué dimensiones, cuántos empleos crea y también eólicas? ¿Nos podías arrojar un poco de luz? Porque también hemos hablado de esto y no encontramos que genere tanto empleo como un poco se intenta vender, ¿no? Mira. O sea, en funcionamiento. O sea, perdón. Iba claramente al funcionamiento, no a la ejecución obra.
Pues leo un dato de la consejera, ¿no? Que decía que en 2022 ha conllevado una inversión superior a 900 millones de euros. En términos de empleo, se ha hecho referencia a 1.029 contratos directos a instaladores de placas en 2020, que se unen más de 4.600 ocupados, que según la EPA mantienen al sector del suministro de energía eléctrica. ¿Responde a tu pregunta? Isso me parecia. Do conhecimento que temos, das informações às quais tivemos acesso, e esse é outro ponto, não tivemos acesso a toda a informação, mas do que consta do processo do projeto de licenciamento, o que a própria empresa promotora prevê é, durante a instalação, sim, existem alguma criação de postos de trabalho, mas, mais uma vez, não são postos de trabalho locais, porque são empresas específicas, especializadas, trabalhadores especializados, que têm que fazer a instalação da central dos painéis em si. Depois, na fase de utilização, de exploração propriamente dita, de funcionamento, a criação de postos de trabalho é zero. É zero. Porque a única necessidade que existe é uma manutenção regular, mais ou menos de uma vez por ano, 2 vezes por ano, se tanto, em relação à limpeza dos painéis e ao corte de ervas de plantas de vegetação rasteira para não impedir o funcionamento. Portanto, isso é um não assunto, eu acho. Perfecto. Teresa Saraiva, atrás, ¿no? Teresa, atrás. No sé si me están ouvindo. Es que Teresa estaba haciendo una pregunta a través de las redes sociales, pero es que se nos ha ido la conexión y estaba en el público, ha dicho. Sí. Arriba, Paco. Sí, bueno, primero aquí y acabamos arriba, si os parece. Estão a ouvir? Eu só queria que, não é uma pergunta, mas só um comentário, além das coberturas dos edifícios, nós podemos colocar painéis. Eu queria chamar a atenção porque isso já foi feito e é possível de ser feito. É preciso ter algum cuidado, isto é, os painéis solares podem estar, complementando o que se disse sobre o desenho da paisagem, eu posso tratar o desenho, mesmo os painéis no solo, a relação do desenho com a agricultura, que é uma coisa que não está a ser feita, mas também posso, e de uma forma extremamente agradável, eu incorporar o painel fotovoltaico como um elemento estético, isto é, o painel fotovoltaico é possível, e há estudos nesse género, implementá-los nos edifícios sem ter qualquer tipo de descaracterização. O próprio painel servir como fonte de energia e servir como elemento estético, sem destruir o edifício. Portanto, mais uma vez, eu só queria referir isto, além dos telhados, que é extremamente importante, e também tem alguma discussão, mas é possível, e há um conjunto de edifícios já construídos, extremamente agradáveis, sem ter nenhum impacto negativo, em que é incorporado o painel fotovoltaico na fachada do edifício, que pode ser na horizontal e que pode ter uma ligeira inclinação. Eu só queria dizer isto, para não ficarmos todos com uma ideia que a hipótese só é só coberturas ou espaços horizontais. É possível nos edifícios. Haja vontade, e mais uma vez aqui, não é uma questão de estar contra a fotovoltaica, é repensar para termos uma coisa, não estarmos a destruir outra. Há muitas possibilidades e já no terreno. Nem é, por exemplo, nas fachadas do edifício, vocês se consultarem veem exemplos excelentes como é possível incorporar na arquitetura, nos edifícios, os painéis fotovoltaicos de uma forma agradável e sem trazer problemas. Obrigado. Perfecto. Perfecto. Pasamos a Teresa. Dos preguntas más. Teresa. Sí. Queda otra pregunta aquí a mi mano izquierda, ¿vale? A ver, es la hora de comer o quien se quiera ir se puede ir, pero que si podemos seguir haciendo preguntas que son interesantes, quien se quiera quedar, bienvenido. Bom dia. Bom dia, agradeço o cuidado, pensei que já ia ficar sem falar. Miguel, eu fazia aqui antes da minha pergunta efetiva, fazia só aqui uma pequena nota. É verdade que a Fernando Pessoa é uma central enorme, mas também é verdade que está implantada completamente em eucaliptal. Preferimos ter eucaliptais? Não sei. A minha grande questão tem a ver, nós não temos cultura participativa em Portugal, todos sabemos isso. Isto vai demorar décadas a construir. O conceito das comunidades é muito interessante, mas
do vosso ponto de vista, estamos realmente dispostos a esperar décadas para que as comunidades de autoconsumo e de produção atinjam relevância em termos de percentagem de produção a nível nacional? É que a demonização dos grandes investimentos é um pouco relativa, porque os grandes investidores têm dinheiro, é um espaço, consegue-se produzir. E nós, antes de mais, queremos reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Não esquecer o propósito fundamental disto, sem pôr em causa a questão de eficiência energética e a redução do consumo, sem dúvida. Mas eu acho que estamos a falar de uma utopia, porque falar em comunidades e falar em autoconsumo, da maneira como funcionam as comunidades, efetivamente, estamos a falar de décadas até isso realmente ter expressão. E, portanto, ponho essa questão. É esse o propósito? Em relação à Lorena, não sei se me entende, eu fiquei com duas perguntas. Uma, porque é que disse que o uso do solo onde se instalam as centrais solares não é reversível? Honestamente, não entendi. Perdona, ¿a quién le estás haciendo directamente la pregunta? Lorena. A Lorena. Sim, sim. Não sei se me entendeu. Era essa pergunta. ¿Puedes traducir? Sí. Sim, podem traduzir a seguir se puderem. Agradeço. Continua. Pronto. E a outra questão que tinha também na sua apresentação, falou em incremento de temperatura como impacto dos parques solares. Eu confesso que gostava mesmo de saber com que base científica é que fala em aumento de temperatura. A mesma curiosidade. Obrigado. Ok, então pronto, vou responder à primeira e um bocadinho à terceira também, acho que consigo dar aqui uma ajuda. Na primeira, pronto, a minha apresentação, eu claramente que disse que as centrais solares de maior dimensão provavelmente são necessárias. Portanto, não estou aqui a falar em utopias, não estou a falar em nada. Estou a falar que não são alternativas, são apostas complementares. Isso acho que tem que ficar claro. E o meu problema com a central Fernando Pessoa, ninguém aqui nesta sala gosta de eucalipto, provavelmente, é o abate simultâneo desta quantidade de árvores num território tão grande sem a consulta da população local, que já está, aliás, a criar um movimento, como é normal, contra a central solar, o que não interessa nem aos promotores nem ao governo também. Portanto, ou seja, fazer as coisas mal acaba por dar maus resultados, não é? E as comunidades de energia, claro que vão demorar a aparecer, e como disse, não é uma coisa ou outra, não é preto e branco, não é? Precisamos das duas coisas. E como eu também tentei dizer e tentei passar a mensagem, em Portugal foram incluídas as empresas na lei das comunidades de energia, que na diretiva europeia não estão incluídas. E falei da parte positiva e da parte negativa. Da parte positiva, porque trazem aqui este conhecimento técnico e financiamento que sabemos que não existe na população portuguesa. Da parte negativa, porque a diretiva europeia é baseada nas cooperativas de energia e tem esta ideia de participação cidadã, de democracia, que em Portugal não está a acontecer. E também, pronto, só para terminar, as comunidades de energia demoram mais tempo a aparecer se não houver nenhuma ação nesse sentido por parte do governo, não é? E o que temos visto é que houve um apoio do Fundo Ambiental muito complexo e burocrático e pouco focado no que é a população e as comunidades em si locais. E mesmo em termos fiscais também existem poucos benefícios e depois o conhecimento técnico não vai aparecer de geração espontânea, não é? Em Telheiras, por acaso, eu vivo lá, sou estudante de doutoramento na área de energia, portanto consigo contribuir a este conhecimento, mas claro que é utópico pensar que em cada bairro vai aparecer uma pessoa com estas ideias e esta capacidade técnica, não é? E também a capacidade financeira que um bairro de Telheiras tem, que se calhar não existe noutros bairros mais vulneráveis. Portanto, tem que haver aqui um apoio local mesmo para desencadear isto. Em relação à temperatura, eu já li uns quantos estudos que mostram que, de facto, em centrais solares há um aumento de temperatura, mas que não é nada de outro mundo e não será o impacto, na minha opinião, mais significativo, mas existem alguns estudos que muestran eso. Sí, Teresa. Disculpa que no había entendido en un primer momento la pregunta. Lo que me refería era al uso del suelo, que a veces se vuelve no reversible. Cuando en un terreno agrícola se llena de cimentaciones de hormigón para las placas solares, pues muchas veces es muy difícil revertir ese uso. Quiero decir, ya existe, sí, se pueden demoler y retirar, pero el uso es costoso y en muchas ocasiones en esas condiciones de arrendamiento a los propietarios no está incluida esa retirada de residuos, sobre todo de cimentaciones. A eso me refería.
Perfecto. Tenemos una última pregunta y vamos a tener que cortar ya, ¿vale? Hola, Ángel, perdona. Ojalá hubiera más representantes de la industria en el estrado, pero como solo te tenemos a ti, pues te toca a ti, lo siento. Te queríamos preguntar qué tipo de recompensas o incentivos tenéis pensados para que los promotores o las personas que tienen pensado construir las placas tengan interés por adherirse al sello de excelencia que vosotros promovéis. Y también si hay alguien encargado de hacer el seguimiento de que todo eso que recoge el sello se cumple, durante cuánto tiempo y qué tipo de profesional, de qué sector está formado. Gracias. Bueno, la primera pregunta, la recompensa. UNED no da una recompensa. El que quiera demostrar su compromiso ante la sociedad, esa es su recompensa. Y si usted tiene un plan de responsabilidad social corporativa donde dice que defiende tal, pues esto es una manera de demostrarlo. La recompensa se la da la sociedad. Y la segunda, de cómo es el seguimiento. Mira, la certificación, hay 2 empresas certificadoras, eso viene ahí todo en la página web, que tanto hacen el primer estudio, que puede ser en fase de construcción, donde repasan que se haya hecho la fase de desarrollo con todas esas premisas, o incluso antes todavía, en fase de diseño. Y uno de los puntos que había, que era economía circular, ahí es donde se adquieren los compromisos de que se va a hacer ese seguimiento. El sello tiene seguimiento que se tiene que ir renovando año a año. Un pequeño apunte, Lorena. Solo un pequeño apunte, que respecto a las comunidades energéticas que están surgiendo en Extremadura, aunque los primeros proyectos estén yendo enfocados en el tema del autoconsumo a la fotovoltaica, están surgiendo otros proyectos que, aunque tienen un desarrollo más largo, pero se están llevando a cabo en gestión de restos de poda en forma de biomasa, de producción de pellets o minicentrales hidroeléctricas, sobre todo en zonas de la alta Extremadura que tienen, pues obviamente, saltos de agua. Para que no simplemente nos centremos en la fotovoltaica, que aunque es la más avanzada, pero que hay otras iniciativas que depende de la comunidad energética y de las posibilidades que tengan de aprovechar, pues hay infinidad de maneras de hacer estos proyectos. Efectivamente. De acuerdo, pues muchas gracias a las personas que nos habéis acompañado en el público y a los ponentes que hemos tenido en esta última mesa de la mañana, y nos vemos aquí a las 4 de la tarde, puntuales. ¿De acuerdo?